Vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza. Agradecemos tu amor, tu misericordia. Y Padre Santo, agradecemos, Dios Todopoderoso, este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo que nos permites aprender de tu palabra, Señor. Por eso disponemos nuestro corazón, Padre, para aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu sea enseñándonos en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea hablando, Señor, a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu sea el que hable, Padre Santo, en esta mañana, y que esta sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría. Que con todo te honremos, Señor, y que este tiempo sea fructífero para tu congregación, para tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 35, por favor. Éxodo 34, 27 al 35. ¿Ya lo tienen? Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, a Aarón y a todos los príncipes de la congregación vinieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este capítulo 34, que es el último que estudiaremos eh, de, de Éxodo, ya que los siguientes capítulos empiezan a hablar nuevamente por ejemplo, del día de reposo, de la obra del tabernáculo, pero se empieza a materializar todo lo que ya estudiamos. Entonces, sería como repetir, digamos, que lo mismo que significaba y lo mismo que ya vimos. Pero en este capítulo 34 Dios realiza, digamos que muestra muchas cosas, y que recuerden que todo esto apuntaba al Señor Jesucristo. En el último estudio que tuvimos, Dios restauraba su pacto, ¿cierto? En estos versículos dice que ese pacto se renovó al principio del capítulo 34. Dios renovó ese pacto con su pueblo, a pesar de que su pueblo había pecado, a pesar de que su pueblo había caído en esa idolatría con el ídolo de oro. El Señor tuvo misericordia hacia el pueblo de Israel y renovó ese pacto, reordenó ese pacto. Eh, y también veíamos que el Señor había revelado su carácter, ¿verdad? Que su carácter era santo y por lo tanto exigía santidad y obediencia.
¿sí? De su pueblo. Y también hacía una advertencia contra la idolatría, porque estaban por entrar su pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Pero en esa tierra prometida se movía una idolatría tremenda y perversa. Y, y era que el Señor exigía fidelidad a su pueblo. Entonces, esos eran los mandatos del Señor. Pero todo esto apuntaba al Señor Jesucristo, todo esto apuntaba a ese mediador perfecto, a ese mediador del nuevo pacto. Y estaba esa revelación de Dios, porque el Señor Jesucristo es esa revelación plena de Dios. Y eso garantizaba la redención de su pueblo y camino a la tierra prometida, así como nosotros estamos camino a la tierra prometida. Y el Señor ha revelado al Señor Jesucristo como mediador de ese nuevo pacto para que nos guíe a esa tierra prometida, hacia el reino de los cielos, hacia esa eternidad bienaventurada que tenemos en Él. Es decir, esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora veremos la culminación de ese pacto renovado y, y vemos cómo el Señor muestra en estos versículos que vamos a estudiar, cómo nuevamente con esas tablas de la ley restauradas o rehechas, esas tablas de Israel que se volvieron a hacer y que muestran esos mandamientos de esa palabra del Señor, como ese sello del pacto que estaba reafirmando con su pueblo. Y vemos que Moisés, digamos, el rostro de Moisés resplandecía, ¿cierto? Pero eso era como una evidencia visible de la presencia de Dios a favor de su pueblo. Y eso es grandioso, amén. Volvamos a leer el versículo 27 y 28 de Éxodo 34, 27 y 28. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tus palabras, perdón, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces Dios manda a escribir nuevamente las tablas del pacto, ¿cierto? La palabra del pacto que había sido revelada. Y, y, y esto evidencia que el pecado que habían cometido había roto la comunión con Dios. O sea, es decir, que el pecado rompe la comunión con nuestro Señor. Cada vez que pecamos, por eso debemos ponernos de cuentas con el Señor, pedirle perdón y arrepentirnos de ese pecado, porque el pecado rompe esa comunión con el Señor. Eh, y, pero ese rompimiento, esa comunión, no cancela el propósito redentor que tiene el Señor. No cancelaba ese propósito que el Señor tenía para con su pueblo, de llevarlos a la tierra prometida. Y aún así, aunque no es una licencia para pecar, así es la gracia. El Señor no rompe, a pesar de nuestro pecado, no rompe ese pacto, no rompe ese propósito redentor de llevarnos a esa tierra prometida. ¿Sí? Pero lógicamente tiene que haber arrepentimiento y abandono del pecado. Amén. Esa es una nueva oportunidad para ponernos a cuentas con Él, para entrar a la vida eterna. También vemos que Dios no abandona a su pueblo, a pesar de que su pueblo lo abandonó, ¿cierto? A pesar de que su pueblo se apartó de los caminos del Señor por no tener paciencia para llegar, la llegada de Moisés nuevamente al campamento con las instrucciones del Señor. Su pueblo se apartó, pero a pesar de eso, la gracia del Señor se mantuvo con su pueblo. Amén. Y asimismo la gracia del Señor se mantiene con nosotros. Leamos Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Amén. Dice,
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Y ese es el nuevo pacto que revela en el Señor Jesucristo, que es un mejor pacto, un pacto perfecto, que ahora nosotros tenemos de ese pacto, que es, ahora nosotros somos su pueblo, su iglesia, y tenemos de entrada en el reino de los cielos. Amén. Y esa ley que reafirmaba el Señor con medio de esas tablas de la ley que veíamos que Moisés había vuelto a llevar al pueblo, se usaba no como medio de salvación, no era el medio de la salvación, sino que era la expresión del carácter santo de Dios. Leamos Romanos capítulo 3, por favor. El libro de Romanos capítulo 3, verso 20. Tres 20. Amén. Oído, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí? Que la ley no salva. La ley no tenía el poder de salvación que necesitaba su pueblo, ¿cierto? Y entonces por eso está el nuevo pacto, porque esa ley sí revela el pecado. Y es importante reconocer nuestros pecados. Es importante reconocer que pecamos, que la embarramos, que hacemos muchas cosas para arrepentirnos de ese pecado, para venir en la presencia de Dios y pedirle perdón por el pecado. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo, ¿qué? Para perdonarnos. Amén. Cuando reconocemos nuestro pecado. Leamos también Gálatas ahí más adelante, por favor. Gálatas 3:24. Amén. Gálatas 3:24. Dice así la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿sí?, por la fe. Amén. Entonces dice que la ley como ayo para llevarnos a Cristo, es decir, como un guardián, como un tutor. Ese ayo es como un guardián o tutor, y es que la ley enseña y guía al pueblo para mientras la venida del Mesías, porque ese también era el propósito de la ley en ese entonces, que guiara a su pueblo para que cuando viniera el Mesías por su pueblo estuvieran preparados. Sabemos que su pueblo no se dejó guiar por el Señor, pero ahora estamos de esos porque el Mesías ya vino y ya hizo su obra redentora. Ahora la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos guía mientras estamos en esta tierra, esperando al Señor Jesucristo para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa ayuda sobrenatural ese ayuno, sobrenatural que tuvo Moisés por 40 días, porque ella hablaba de ese ayuno que Moisés duró 40 días en la presencia del Señor y no comió ni bebió nada. Y fueron 40 días. Eso muestra una obra que no es humana. Eso no es humano, sino que eso es sostenida por Dios. O sea, la obra de Dios no se sostiene por nuestras fuerzas, ni por nuestra ayuda, ni por nuestra voluntad, sino se sostiene es por la voluntad de Dios. Amén. Porque, por ejemplo, en el caso de Moisés, a lo mucho uno dura 2, 3 horas sin comer, ¿no? Los que somos dragones, ¿no?
Levanten la mano, digan amén. Ahí sí, no, ahí sí disimulan, ¿no? Claro, no duran, ya están, ya están que salen corriendo a tomar tinto con pan. Sí, salen, sí, yo no salimos. Y a lo mucho un ser humano dura de 3 a 5 días sin comer, o sea, dura con vida. Después de eso, muere. Entonces, ¿cómo será 40 días? Es algo tremendo, es algo que realmente no es natural. Es algo sobrenatural que se presentó en Moisés, ¿cierto? No consumir ni beber alimentos, pero es la gracia de Dios. Ahí se veía la gracia, la misericordia y la obra de Dios sosteniendo a esa persona. Y todo eso que apuntaba a Cristo. Si vemos, no es casualidad que fueran 40 días, sino era como el cumplimiento del nuevo pacto. Entonces, Moisés escribe la ley en piedra, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que Cristo la escribe en el corazón. O sea, ahí en 2 Corintios, por favor, unas hojitas de atrás del anterior libro, 2 Corintios, capítulo 3, verso 3. Segunda de Corintios 3, 3. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra oído, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Escrita en nuestro corazón está la palabra de Dios, para que la recordemos, pero no solamente para la que recordemos, sino para que la pongamos en práctica. Amén. Y entonces también Moisés ayunó 40 días, ¿cierto? Y Cristo ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Le damos ahí en Mateo capítulo 4. Mateo 4, 1 y 2. San Mateo capítulo 4, verso 1 y 2. 4, verso 1 y 2. Amén. Oído. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Claro, y el Señor también sobrenatural, porque uno no dura ni un día de ayuno. Se ayuna un ratico y ya están el estómago gruñéndole, quiere comida, ¿no? Pero es algo sobrenatural, 40 días como lo hacía el Señor. También Moisés medía un pacto temporal, medió, ¿sí? Fue el mediador de un pacto temporal, pero Cristo es el mediador del pacto eterno. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 15. Amén, amén. Hebreos 9, 15. Dice así, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Los llamados.
Amén, amén. Somos los llamados, amén. Y recibimos de esa promesa, de esa herencia eterna, amén. Volviendo a Éxodo 34, versículo 29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces esto muestra que la gloria se refleja en el rostro transformado de Moisés y también la gloria de Dios se refleja en nuestras vidas. Según la comunión, la gente empieza a vernos diferente, la gente empieza a decir, ¿usted qué tiene? ¿Usted por qué cambió? ¿Usted por qué ya no hace esto y aquello que antes de acostumbraba a hacer? Pues es la gloria de Dios en nuestras vidas, amén. Y tiene que haber un cambio. Si la gente no nota un cambio en nosotros, es que no hemos cambiado. Es que hay algo aún que nos hace falta entregar en las manos del Señor para vivir la vida conforme a su voluntad. Amén. Entonces Moisés no buscó la gloria, él no buscó a gloria, no buscó la gloria del Señor ni que se reflejara en él esa plenitud del Señor, sino que fue algo inconsciente. La transformación fue el resultado natural de tres cosas. Primero, de permanecer en la presencia de Dios. Moisés permaneció en la presencia de Dios y su rostro resplandecía. Veamos el Salmo 34, verso 5. Salmo 34, verso 5. Amén. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando miramos al Señor, cuando nos ponemos en la presencia de Él, nuestro rostro cambia y no somos avergonzados y Él tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. También leamos Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, verso 13. Amén. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? O sea que todos ustedes, antes, que digamos que al estar en la presencia de Dios se nota en nosotros, se nota en nuestro rostro, se nota y debe haber ese cambio, debe haber esa evidencia de nuestra vida. Pero si seguimos siendo como éramos antes de conocer a Cristo, con nuestro mal carácter, con nuestras groserías, con nuestra mala manera de vivir, que en el alcohol, en los vicios, en esas cosas, es que realmente no ha venido no hemos estado en la presencia del Señor. Pero entonces todos esos cambios también en nosotros son evidencia para los demás de que estamos en Cristo. Amén. Entonces también Moisés permanecía en la presencia de Dios, pero también escuchaba la voz de Dios. Amén. Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 3. Segunda de Corintios 3, verso 16 al 18. Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Amén.
Dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es del Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos en su palabra, no cuando nos maquillamos y esas cosas, no, sino que nuestro rostro cambia cuando estamos en la presencia del Señor, cuando escuchamos su palabra, su voz, amén. Y permanecer en la presencia de Dios. El permanecer, o sea, sí, que, o sea, para ser transformado, eso fue algo, un resultado natural de primero, permanecer en la presencia de Dios. Segundo, escuchar la voz de Dios. Y ahora como tercero es obedecer el llamado de Dios. Porque muchas veces escuchamos la palabra, venimos a la presencia del Señor, escuchamos la palabra del Señor, pero no obedecemos el llamado del Señor, no obedecemos su palabra, no corregimos nuestro camino, no buscamos la forma de luchar contra nuestra propia carne para no caer en el pecado, en la tentación, sino que nos hacemos los de la vista gorda y no hacemos caso, somos desobedientes. Pero es ahí que debemos ser hijos ¿qué? Obedientes, no hijos de desobediencia, porque los hijos de desobediencia, yucas. Los hijos de desobediencia pues tendrán su destino. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, obedecemos su palabra, ¿sí? Dejándonos, dice, no conformarnos a esta vida, sino transformando nuestro entendimiento, transformando nuestros pensamientos, transformados ¿por qué? Por la palabra de Dios y dejándonos transformar y dejándonos renovar, porque muchas veces nosotros somos nuestro principal obstáculo, el principal obstáculo que tenemos para qué, para ver la gloria del Señor, para ver las bendiciones del Señor, para permanecer en los caminos del Señor. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Entonces es donde nosotros debemos someter nuestra carne y dice que dejar que nuestro entendimiento sea renovado y transformado según la palabra. Amén. Y también vemos que aquí se manifiesta a Cristo en esta palabra y Moisés reflejaba la gloria, ¿cierto? Moisés reflejaba la gloria de Dios en su rostro, pero Cristo es la misma gloria de Dios. Amén. Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:14. Amén. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo dice que es gloria como el unigénito, gloria del mismo Dios representando ahí al Señor. Amén. Y Moisés brillaba después de hablar con Dios
y Cristo es Dios hablando. O sea, mientras Moisés brillaba solo de hablar con él, Cristo brilla es porque Dios mismo hablando. Jesucristo es Dios mismo hablando. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Uno al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Amén. Oído, dice, Dios, que lo encuentren. Hebreos 1, 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, oídos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahí el Señor Jesucristo. He ahí cómo se revela que es Dios mismo hablando, porque dice que el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen misma de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Y ahora la gloria de Moisés es pasajera, era pasajera, porque estaba en la presencia del Señor, delante de la gloria de Dios, su rostro resplandecía, bajaba y resplandecía por un tiempo, y él tenía que cubrir su rostro, ¿no? Pero entonces era algo pasajero, pero la gloria de Cristo es eterna y para siempre, amén. San Juan capítulo 17. San Juan 17, verso 5. Juan 17. Sí. Juan 17, 5. Amén. Oído, dice Juan 17, 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y así fue. El Señor fue glorificado y está por la eternidad en el reino de los cielos. Amén. Y allá estaremos juntamente con Él para siempre. O sea, una eternidad, una gloria eterna en el Señor Jesucristo. Amén. Volviendo a Éxodo 34, por favor, verso 30. Amén. Oído, dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, de ese temor del pueblo, era la distancia entre la santidad de Dios y el pueblo humano. Y eso reflejaba ese temor. El pueblo tuvo miedo porque la santidad revela el pecado. Estaban en la presencia del Señor. Es como cuando van por la calle y se encuentran al pastor y se asustan. ¿Qué estaban haciendo? ¿Para dónde iban? ¿No? Ahí sí se asustan y ¡ay, qué miedo! Pues imagínense que el Señor nos ve todo el tiempo.
no solamente cuando el pastor nos ve el Señor, o cuando el hermano que es creyente, que nos lo encontramos por la calle y nos ve el Señor, no, el Señor nos ve todo el tiempo. Entonces el temor no debería ser hacia el pastor o hacia el hermano que nos va a ver, o que estamos haciendo algo mal, no. El temor es hacia Dios, que el Señor nos ve todo el tiempo. Esa santidad revela el pecado. Isaías capítulo 6, leamos por favor. Isaías. Isaías 6:5. Isaías 6:5, amén. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, es ahí donde debemos tener miedo. Ay de mí, no cuando me ven los hermanos, no cuando me ve el pastor, sino ay de mí cuando me ve el Señor haciendo cosas que no convienen. Amén. Entonces aquí también la gloria de Dios confronta la condición humana. O sea, la gloria de Dios confronta nuestra condición, cuando más que todo es nuestra condición de pecado. En Éxodo 20, capítulo 18 y 19, donde vemos también ese temor. Entonces el pueblo tenía miedo porque la gloria de Dios confrontaba la condición humana. Éxodo 20, versículos 18 y 19. Amén. Éxodo 20, versículos 18 y 19 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, para que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El pueblo tenía miedo, y era eso, el miedo no tanto de escuchar eso, sino de la condición de pecado que ellos tenían. Y también el pueblo tenía miedo porque el hombre naturalmente, digamos que hace lo que no puede controlar. Veamos San Juan, capítulo 3. Lógicamente es algo natural, pero que realmente es como una decisión nuestra. En San Juan 3, capítulo 19 y 20. San Juan 3, 19 y 20. San Juan 3, 19 y 20. Amén. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No sean reprendidas. Amén. Entonces ahí vemos eso. Que la naturaleza del ser humano va en contra de la luz, pero el Señor nos hace luz. Dice que el Señor es luz, y cuando viene el Espíritu Santo de Dios a morar en el creyente, empezamos a hacer luz en este mundo. Amén. Y también esto apuntaba a Cristo. Entonces Moisés, en Moisés generaba temor en el pueblo, ¿cierto? Y en Cristo hace lo contrario, Él nos da acceso a Él. Hebreos capítulo 4, verso 16.
Entonces, mientras que en Moisés hay temor, en Cristo hay acceso al Señor. Hebreos 4:16. Amén. Desde el 15. Hebreos 4:15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. He ahí el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo hay acceso al trono de gracia. Podemos acercarnos confiadamente delante de su presencia. Amén. Mientras que en Moisés se revela la distancia, digamos, del hombre de Dios con el hombre, Cristo elimina esa distancia. Cristo, leamos en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, verso 13. Amén. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo elimina esa lejanía con el Señor y nos acerca, amén, a Él, perdón, amén. Entonces, también el pueblo teme acercarse, pero Cristo invita a que nos acerquemos a Él, amén. Leamos Mateo capítulo 11, verso 28. Entonces, mientras el pueblo teme acercarse a Moisés o a Dios, Cristo nos invita a que nos acerquemos a Él. Mateo 11, 28. Y palabras del mismo Señor Jesucristo. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Nos invita a acercarnos a Él. Amén. Y volviendo a Éxodo 34, por favor, versículo 33 al 35. Amén. Dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces el velo, eso reflejaba la gloria que no podía permanecer. Entonces, ese velo tenía un propósito. El velo que se colocaba Moisés tenía un propósito que era cubrir la gloria que se reflejaba en él. Veamos segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13. Segunda de Corintios 3, 13. Amén. 3:13 dice,
y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, se cubría para que el pueblo de Israel no lo adorara, no pusiera su mirada en eso que resplandecía, que era realmente la gloria de Dios, sino que no se desviaran, sino que se tenía como que cubrir esa gloria. También otro propósito era proteger al pueblo del juicio. Éxodo 20:19, nuevamente. Sí, señor. Éxodo 20:19. Decía eso mismo, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, por el temor a la presencia de Dios. Entonces era lo mismo, como para que el juicio de Dios no viniera sobre su pueblo, entonces preferían que Moisés cubriera su rostro para que no vieran el reflejo de la gloria del Señor. Y también otro propósito era revelar que el antiguo pacto era temporal e incompleto. Amén. Entonces vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versos 7 al 18. Leemos todos los versículos, 7 al 18. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 7 al 18. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Oído, dice, porque si lo que pereció tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece, el Señor Jesucristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el rostro de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es del Espíritu, porque el Señor es del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, es decir, a Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Entonces ahí se refleja que el nuevo pacto es temporal e incompleto, pero ahora en Cristo el nuevo pacto es perfecto. O sea, el antiguo pacto temporal e incompleto, el nuevo es perfecto y eterno. Amén. También leamos Gálatas, en el siguiente libro ahí después de Corintios. Gálatas, capítulo 4, verso
24 al 26. Amén. Gálatas 24 al 26. Gálatas 4, 24 al 26. Así están atentos porque Gálatas 4, 24, amén. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos y uno proviene del monte Sinaí y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar en el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Ahí haciendo una alegoría entre Sara y Agar, pero ahí mostrando que también más del de la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, hablando ahí de Sara, digamos, haciendo esa comparación, y vemos que los que son de arriba son muertos, o sea, los que son de arriba, dice en el versículo 26, dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. O sea, hay libertad en Cristo Jesús y reflejaba ese nuevo pacto eterno. Entonces, Cristo en todo esto que vimos de Éxodo se manifiesta en que mientras que Moisés se cubre con velo, Cristo quita ese velo. Amén. Mientras que Moisés entra solo a la presencia, Cristo nos lleva con él a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos dio acceso al reino celestial, nos dio acceso al trono de gracia. Amén. Mientras que la gloria de Moisés se apagaba con el tiempo, solo se resplandecía mientras estaba en la presencia de Dios y permanecía un tiempo, ya después se volvía a su normalidad. La gloria de Cristo permanece para siempre. Amén. Entonces todo ese antiguo pacto, el tabernáculo, el velo, la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés, el temor del pueblo, todo eso encuentra cumplimiento en el Señor Jesucristo. Amén. Y solo al volvernos al Señor Jesucristo, el velo cae. Y solo al volvernos al Señor Jesucristo, la gloria de Dios permanece en nosotros. Amén. Y tenemos acceso libre y perpetuo a Dios, al trono de gracia, solo por medio del Señor Jesucristo. Y hasta aquí hemos, digamos que caminado con el libro de Éxodo, aprendiendo que sin la presencia de Dios no hay un camino de verdad. Y sin Cristo no hay un camino, porque el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sin santidad no hay pacto. Y que también vemos que la gloria que se ve en Moisés se cumple plenamente y permanece para siempre en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque este antiguo pacto y este estudio que hicimos de Éxodo nos refleja al Señor Jesucristo en toda su magnitud, desde su eternidad y su divinidad y que Él es Dios hasta que es el reflejo mismo de tu gloria, Señor. Y agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos diste de haber estudiado este libro, la oportunidad que nos diste, Señor, de aprender cada vez más de ti, y en especial en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, de reafirmar nuestro corazón en tu palabra, reafirmar nuestro corazón en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el mediador de este nuevo pacto que tenemos ahora, entrada
delante de tu trono de gracia que tenemos de entrada por medio de Cristo a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, que tenemos esa herencia eterna, de ese lugar incontaminado, ese lugar de tu presencia, amado Padre. Gracias, Señor, porque ahora sabemos y guardamos en nuestro corazón esa promesa de la vida eterna, esa promesa de esos lugares celestiales, esa promesa de esa nueva tierra y nuevo cielo que tienes para nosotros, Dios Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que esta palabra se arraigue en nuestro corazón, que nuestro espíritu crezca cada vez más por medio de tu Santo Espíritu para seguir firmes por tus caminos, de este camino que es del Señor Jesucristo, que nos lleva a esa vida eterna, Padre Santo. Quedamos en tus manos, dejamos nuestras vidas en tus manos y que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Somos siervos tuyos, somos hijos tuyos, somos esclavos tuyos, somos tuyos, Dios Todopoderoso. Obra conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios.